¿Me escuchan? ¿Todos bien? Buenas tardes, profe. Sí, Buenas se me tardes. escucha. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Eh, ¿Alguien quiere hacer algún comentario previo al inicio de las clases? Al final de la clase vamos a dejar un espacio para consultas y ponernos de acuerdo un poquito cómo va a ser la evaluación de la semana que viene. Eh, Quería saber si tenían algunos comentarios respecto a la carpeta, que fundamentalmente con la modalidad que lo estamos implementando. Si está todo bien, si hay alguna cuestión que atender por X problema. Sé que hay algunos grupos que no, no están en Mendoza, viven fuera de Mendoza y que bueno, han tenido alguna dificultad para traer la carpeta. Bueno, en ese caso nos gustaría escuchar la opinión de algunos de ustedes, a ver cómo podemos ir solucionando esos inconvenientes. Si está todo bien, no quiere decir de que más o menos vamos por buen camino, si no, quedamos a la espera de sus comentarios, no hay problema. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Todo bien, gracias. Quería hacer una pregunta al grupo nuestro. Se le hicieron por ahí un par de correcciones en algunos ejercicios. ¿Esos los Sí. corregimos y los dejamos para nosotros? ¿O vamos a tener que presentarla nuevamente en alguna otra oportunidad? No, corríjalo los ejercicios y en la próxima entrega los vuelve a entregar, no hay problema. Cuando fijemos la segunda entrega de la carpeta, porque vamos a tener en definitiva 3 entregas, ¿no? La segunda entrega va a ser antes de la segunda evaluación y la tercera entrega ya para obtener la regularidad de la materia. Perfecto, profe, muchas gracias. No, al contrario. Profe, en el caso que tengamos bien la carpeta, para la próxima entrega, ¿va a hacer falta entregar los primeros 3 prácticos o no? No, no necesariamente. Ya los tenemos asentados nosotros, así que no va a ser necesario. Solamente tienen que volver a entregar básicamente los trabajos prácticos que tienen observados, nada más. ¿Mm? Profe, el ejercicio 9 del trabajo práctico 1, que era de fuerzas no concurrentes en el espacio. No, ese no había que entregarlo. ¿Se lo Bien. observaron? Claro, me pusieron que lo tenía que completar. No, hay un error del ingeniero Sanchís en ese aspecto. No, quédese tranquilo. Perfecto, gracias. No es necesario completarlo. Quédese tranquilo. Gracias. ¿Mm? No, ahí hay un error del ingeniero Sanchís. No hay problema. Claro, profe, a mí también me ha pasado lo mismo. No, quédese tranquilo. Si es esa la observación, no, ese ejercicio yo aclaré en clases que no lo íbamos a hacer porque no veíamos en la materia fuerzas concurrentes en el espacio, fuerzas no concurrentes en el espacio. Ya lo vamos a aclarar eso, quédese tranquilo. Bueno, mientras surgen las preguntas, hoy día vamos a empezar con la unidad temática número 5. A partir de ahora, bueno, como todas las cosas, los tiempos se nos van a ir acortando, así es que está previsto ver casi un tema por día y un práctico por día. Así que, si bien hay 2 unidades temáticas que no tienen trabajo práctico, pero hay que ver prácticamente un tema por día. Esta sería la antesala de la resistencia de materiales. Y lo que vamos a ver hoy día es
lo que se llama características geométricas de las secciones. Muchas de ellas van a ser definiciones, que después vamos a ver en qué parte de la materia lo utilizamos. Me refiero a, ustedes han visto, para hacer la analogía quizás un poco más alejado en la escuela secundaria, la geometría, llamémosle, ¿no? Propiamente dicha. Y lo que vamos a ver ahora es decir, bueno, a ver, yo sé de la geometría que cómo calcular un perímetro, cómo calcular un área, ¿ok? Cómo calcular, llamémosle, un ángulo, etc. Y de eso, que ustedes ya saben, prácticamente vamos a trabajar en la misma temática, pero con una visión de mirar qué otras propiedades tienen las secciones geométricas. Una sección puede ser rectangular, cuadrada, puede tener una forma T, doble T, etc. Y básicamente sobre eso se trata la unidad temática de hoy. Así que, bueno, yo voy a compartir pantalla y vamos a hacer una rápida revisión de la teoría que es bastante extensa, por lo tanto yo no me voy a detener en aspectos que hacen a simples pasos matemáticos o demostraciones, porque recuerden que en esa instancia necesitamos de que ustedes hagan sus aportes con una lectura previa a ese material y que nosotros podamos avanzar aquí para rápidamente pasar al trabajo práctico. Bueno, voy a compartir entonces pantalla. Voy a seguir entonces los apuntes de clase. Y básicamente entonces el tema está dividido en dos partes. En la parte 5A y 5B, si ustedes ven los apuntes nuestros de clase, fundamentalmente con esos dos títulos, ¿no? Unas son baricentros y áreas y otras son momentos de inercia. Y acá fíjense que volvemos a utilizar la palabra momentos. Fundamentalmente, entonces, cuando en ingeniería uno habla de momentos, tiene que hacer mención a qué estamos hablando. Evidentemente hemos hablado de momento flector. Ahora introducimos este concepto de momento de inercia. Más adelante vamos a introducir momentos torsores, por ejemplo. Y dentro de los momentos de inercia van a ver de que hay varios momentos de inercia. Algunos son de baricéntricos, otros son polares, etc. La primera pregunta que uno se plantea es ¿por qué vamos a estudiar esta temática en particular? Entonces, dada una estructura como la que está, dada una sección como la que está indicada aquí en la figura, ¿no? La primera pregunta que uno se hace es, si yo tengo esta sección y le tengo que aplicar una determinada carga, por supuesto, seguro que ustedes han empezado a mirar de alguna manera distintos tipos de secciones. Entonces la pregunta que hoy día pretendemos responder es si esta sección está puesta de esta manera, es más eficiente o menos eficiente que la misma sección puesta en la otra dirección, ¿no es cierto? Y quizás sujeta a los mismos tipos de carga. Es decir, esa sería la pregunta. Un ingeniero que fundamentalmente tiene que tomar o resolver elementos cargados, desde los más básicos, llamémosle, hay gente que está cursando mecatrónica, cualquier elemento automatizado tiene que soportar cargas. Entonces la pregunta sería, si yo tengo una determinada sección, ¿cuál sería su posición más eficiente para tomar una carga?
Entonces, lo primero que vamos a estudiar es lo que se llama momentos de inercia referido a un área. Entonces, se estudia imagínense una pieza de sección rectangular sujeta a dos pares extremos, es decir, fundamentalmente imagínense que tienen la sección de una regla, en el cual le aplican un par y otro par en cada una de sus extremos. Si uno efectúa una sección de esta elemento rectangular y pone en evidencia los diagramas de cuerpo libre, entonces en uno de los extremos, repito, tengo actuando este momento, ME, y en la sección tienen que aparecer por encima del eje X fuerzas entrantes y por debajo del eje X fuerzas salientes, de tal manera que equilibre este momento ME. Si ahora entonces en cada una de esas secciones, diferencial área, actúa una fuerza, también diferencial fuerza, entonces esas diferencial fuerzas son proporcionales al área y proporcionales a la distancia. ¿No? ¿Cuáles son las distancias? Bueno, las distancias son precisamente desde el eje X hacia donde están ellas actuando. Entonces la resultante, fíjense que la resultante en definitiva es la integral de esas fuerzas, y se puede demostrar que si este eje X divide áreas iguales, si las fuerzas de arriba son entrantes y las inferiores son salientes, la resultante es 0. Siempre y cuando, repito, el eje X separe áreas iguales. Entonces, se dice el producto de una fuerza por una distancia, el producto de una fuerza, perdón, el producto de un área por una distancia, se lo define momento estático. Y acá es la primera definición que vamos a hacer, ¿no? Repito, es una definición. Entonces, el producto de un área por una distancia es momento estático. Y se dice que el momento estático respecto a un eje baricéntrico, decimos que el eje es baricéntrico cuando divide áreas iguales, es igual a 0. ¿Qué es lo que está pasando aquí en la figura? Entonces este concepto ya es un tema que vamos a asumir como cierto y lo vamos a tomar como cierto a lo largo de la materia y a lo largo de este tema, ¿no? El momento estático respecto a un eje baricéntrico es 0. Ahora si yo tomara momento, el momento referido al eje X, por ejemplo, vuelvo a la figurita anterior, el eje X está referido a este eje, de todas las fuerzas ubicadas en el área, es la integral extendida al área del diferencial F por I. Reemplazan el diferencial F por su igual, y el valor de K es un valor constante, que por ahora no interesa, y aquí nos queda definido lo que llamamos momento de inercia referido a un área. Entonces fíjense, lo vamos a designar con la letra I. Algunos autores o algunos textos lo definen con la letra J, pero en esta materia, en principio, nosotros lo vamos a definir con la letra I. Entonces, a esto se le llama momento de inercia de una sección o momento de inercia de un área. El subíndice es X, por lo tanto, es el momento de inercia con respecto al eje X. Entonces, es nuevamente una definición, y es el producto del área multiplicado por la distancia I al cuadrado. Fíjense que las distancias I están elevadas al cuadrado. Entonces, si vuelvo a la misma pregunta que hicimos al inicio del tema, esta sección
puesta en esta posición, si yo mido los valores de I en esta dirección, evidentemente son mayores que los valores de I medido en la misma sección, pero puesta en esa posición. Lo que sí entonces podemos decir, en principio, que si este es el eje X, y acá volvemos a repetir el eje X allí, en esa posición, esta sección posee un IX mayor que el de la segunda sección. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Mm? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Por ahora no podemos decir más nada, pero sí podemos decir de que el perfil puesto allí ese perfil tiene un mayor momento de inercia. Por supuesto que también vamos a aprender a calcular momentos, llamémosle, de inercia referido a otros ejes. Por ejemplo, al eje vertical Y, es decir, I. Es decir que los momentos de inercia referidos a secciones yo lo puedo referir a distintos ejes. En particular aquí lo tengo referido al eje Y sub X. Bueno, entonces aquí está este ejemplo que acabamos de ver. Evidentemente cuando las distancias son cortitas, los momentos de inercia son pequeños. Cuando las distancias sí son mayores, los momentos de inercia son mayores. El otro parámetro que vamos a definir es el que se llama momento de inercia polar. Generalmente el momento de inercia polar uno lo utiliza o lo vamos a usar. Bueno, el primero, el que acabo de definir, lo vamos a utilizar para cuando la sección está sujeta a momento flector. Este momento de inercia polar lo podemos llegar a utilizar cuando la sección está sujeta a un momento torsor, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos ahora a definir el parámetro. Y de la misma manera, generalmente las secciones circulares son más adecuadas para tomar momentos torsores, entonces se toma un elemento diferencial, la sección sujeta a un momento torsor, ¿está bien? Allí tomo momento respecto al punto O y aparece más o menos la misma expresión, una fuerza que es proporcional a la distancia y al área, al elemento diferencial donde está actuando esa fuerza. Y si tomo momento respecto al baricentro, bueno, llego más o menos a una definición parecida a la anterior, lo único que cambia la distancia. Entonces el momento de inercia polar es fundamentalmente el radio al cuadrado multiplicado por el diferencial área. Entonces yo entenderé aquí que si yo tengo un área de diámetro pequeño respecto a un área de diámetro mayor, bueno, evidentemente esta área va a tener un momento de inercia polar mayor que el del área pequeña, ¿no? Esto, por supuesto, si bien es una sección, ustedes después le vamos a dar forma. Van a ver de que son barras de sección circulares, macizas, o también pueden ser huecas. Entonces, bueno, aquí está la definición. Voy a cambiar de color para volver a teniendo como fondo el negro. Entonces, aquí está la definición. Este es el momento de inercia polar. Entonces, el momento de inercia polar se define como la integral extendida al área del diferencial área multiplicado por el radio al cuadrado. Ahora, es evidente que fíjense, si este es el radio, tiene dos catetos dado por las distancias Y y X. Por lo tanto, si esto es llamémosle la hipotenusa del triángulo rectángulo, seguramente que el momento de inercia polar tiene una relación con el momento de inercia del área referida al eje X y referida al eje Y. Bueno, esa relación evidentemente es muy fácil sacarla porque yo puedo reemplazar la hipotenusa por sus iguales, hacer la descomposición
y no es otra cosa que este es el momento de inercia de un área que lo acabamos de definir en el primer punto, I sub X, y este es el momento de inercia del área que lo acabamos de definir también en el primer punto referido al otro eje. Entonces esta es la relación que existe entre momento de inercia polar y momentos de inercia referidos a áreas, a ejes baricéntricos. Llamémosle. Tómenlo como una propiedad, ¿no? Lo importante es entender el concepto. En algún caso uno puede decir, bueno, en vez de calcular el momento de inercia polar, es mucho más fácil calcular el momento referido al eje X, referido al eje Y, lo sumo y obtengo el momento de inercia polar, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Profe, una pregunta. ¿El momento de inercia referido o respecto al eje X en realidad no es el de la integral de y al cuadrado? O sea, los subíndices al revés. Ah, sí, es verdad. Ah, bien, gracias. Este es el Y y este es el X. Ok, sí, está bien. Gracias. Bueno, esto no lo voy a explicar como está en el apunte, porque la verdad que en el apunte está explicado de una manera que como pretender de que ustedes crean en los Reyes Magos. Pero entonces vamos a cambiar un poco este concepto. Directamente les voy a decir de que existe otro parámetro definido como el radio de giro, que es un parámetro, como repito, es una característica de la sección, como puede ser un área, como puede ser un perímetro, o como puede ser el momento de inercia que acabamos de ver, que directamente, no voy a utilizar, repito, la definición que está en el apunte, después ustedes léanlo, pero es difícil de creer. Se define como el radio cuadrado, la raíz cuadrada del momento de inercia dividido el área. Se lo designa con la letra I. Algunos autores también lo designan con la letra R minúscula. Depende. Hay, por ejemplo, cuando veamos, muchos de estos parámetros los podemos calcular a mano, pero hay muchas secciones que se fabrican comercialmente, entonces el fabricante da una tabla. Entonces hay algunos fabricantes que en vez de llamarle I le llaman R, pero bueno, en definitiva es esto. Y se lo define como, si yo estoy hablando del radio de giro referido al eje X, como el momento de inercia que acabamos de definir en la primera parte dividido el área. Es muy simple. No implica. Esto a veces dice, bueno, si yo tengo el radio de giro y conozco el área, puedo determinar el momento de inercia. O sea, me puede dar esa facilidad, esa flexibilidad en resolver un determinado problema. Pero no hay una definición, digamos, ¿qué significa el radio de giro? Y no significa mucho, es una característica geométrica de la sección. ¿Qué significa el momento estático, el producto de un área por una distancia? Y tampoco significa mucho. O sea, es una definición que usamos en ingeniería. Entonces, nuevamente, el radio de giro lo puedo referir al eje X o al eje Y, dependiendo que yo utilice aquí el momento de inercia referido al eje X o referido al eje Y. También existe, entonces bueno, aquí están los dos momentos de inercia, y también existe el momento de inercia, el radio de giro polar. El radio de giro polar. Que dada la relación que existe con los momentos de inercia, también el radio de giro polar, fíjense que es la suma del radio de giro Ix al cuadrado y Y al cuadrado. Entonces, nada, estas cositas vayan sumándola, las cositas que vamos definiendo, y en algún momento las vamos a utilizar. El otro tema que está en los apuntes se llama el teorema de Steiner o el teorema de los ejes paralelos. Les explico de qué se trata. Miren, si voy a dibujar esto porque dicen que habitualmente el ingeniero tiene muchas características. Una de ellas es que es un tipo malhumorado, de la cual me incluyo.
El segunda característica del ingeniero es que es un tipo o una señorita. En general, así nos catalogan, no quiero decir que seamos. Somos cuadrados o somos rectangulares. Así que bueno, entonces vamos a hacer el dibujito de esto desde el punto de vista rectangular. Si yo tengo una sección que es un rectángulo, ¿no? Como este que está acá, referido al eje X. Bueno, dijimos que el IX, después vemos cómo lo resolvemos, es la integral extendida al área, ¿de acuerdo? Del diferencial área, como lo aplicamos, llamémosle, multiplicado por las distancias I al cuadrado. Ahora, hay algunos problemas de ingeniería que puede ser, hay mucha gente que dice o que tenemos que resolver el siguiente concepto. ¿Qué pasa si yo ahora les pido el momento de inercia de un eje que no corta la sección? Por ejemplo, X'. Es decir, la sección la sigo teniendo ahí. Ahora ustedes me preguntan, ¿por qué me interesa esto? Bueno, ya van a aprender de a poquito. ¿Cómo calculo el momento de inercia referido ahora a un eje que no corta la sección? Entonces ahí me voy a Don Steiner, problema de Steiner. Bueno, precisamente los ejes Y0 y X0 son los que yo acá he representado en rojo como X e Y los ejes Y y X son ejes que están fuera de la sección, que aquí en esta representación se lo he representado con la designación I'X'. Pero la designación que hemos utilizado en el apunte es XY. Aquí ustedes tienen un elementito diferencial, ¿de acuerdo? Un elementito diferencial, y nosotros sabemos calcular el momento de inercia de esta sección, que parece un pan o una papa, referido a los ejes baricéntricos. Pero no sabemos calcularlo referido a los ejes que están fuera de la sección. Entonces, bueno, nada, aplicando algunos pasos, aplicamos la definición. La distancia I ahora ya va a ser I sub 0 más D sub 1, I sub 0 más D sub 1, así que ahí lo tienen. Desarrollan el cuadrado, ahí lo tienen. Agrupan, agrupan, y agrupando y resolviendo, llegamos, voy a volver a cambiar el color, llegamos a esta expresión. Esta expresión es fundamental y la vamos a utilizar con mucha frecuencia. Fíjense, ¿cómo calculamos el momento de inercia entonces de un eje que está fuera de la sección? Bueno, muy simple. Es el momento de inercia baricéntrico, el propio, más el área por la distancia al cuadrado. Muy simple. Fíjense, apliquémoslo acá. Si esta sección tiene un área A, yo sé calcular el I sub X, y esta distancia la conozco porque es dato de mi problema. Por ejemplo, T1. El I, aplicando Don Steiner, X' es igual al IX. ¿Cuál IX? El que acabo de calcular. ¿Ok? Lo sé calcular, ya vamos a ver cómo. Más el área de la sección, que también la conozco, lado por lado, multiplicado por la distancia de 1 al cuadrado. Fíjense qué simple. ¿Qué unidades estamos hablando? Pregunto primero. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Re claro. ¿No? Ahora, díganmelo ustedes. Si yo voy a cambiar color,
Voy a poner este. Necesito un voluntario que me diga y que me dicte cómo calculamos el I sub I. Prima. Vamos, un voluntario. Es el I sub I más A por D2 al cuadrado. Perfecto, fíjense qué simple. I sub I más el área por la distancia. La distancia siempre va desde el baricentro de la sección. Baricentro le vamos a llamar, los ejes pasan por el baricentro. ¿Qué quiere decir baricentro? Divide áreas iguales. Sería como un centro de masa, un centro geométrico. ¿Ok? Entonces, don Bariñón es muy simple aplicar. Si entendieron esto, van a entender el 50% del práctico que después vamos a desarrollar después del descanso. ¿Quedó claro? Vayan controlando, que no se los dije, fíjense, el I sub I o el I sub X, los momentos de inercia referidos a eje baricéntrico, estoy multiplicando un área por una distancia al cuadrado. Por lo tanto, las unidades de esto, por ejemplo, son centímetros a la cuarta o metros a la cuarta. ¿Me siguen? Y Sí, profe. acá también. Estoy manejando centímetro a la cuarta o metro a la cuarta. El momento estático, que era el producto de un área por una distancia, estamos multiplicando área por distancia, estamos en centímetro cúbico o metro cúbico. ¿Y el radio de giro? Centímetro. O Muy metro. bien, centímetro. ¿Ok? Centímetro. Son centímetros. Es una distancia. Bueno, entonces esta ecuacioncita la vamos a utilizar con mucha frecuencia dentro de lo que va a ser esta unidad temática y a lo largo de la materia. Es muy útil, realmente es muy útil. Bueno, tengo otro momento que lo voy a definir acá, que se llama momento centrífugo. Y el momento centrífugo yo siempre digo que es un primo hermano del momento polar. Entonces, el momento centrífugo es, si yo tengo una sección, y vuelvo a repetir el cuadrado, después vamos a trabajar, o el rectángulo, después vamos a trabajar, llamémosle con otras secciones, se trata de, aplicando Steiner, se trata de, fíjense, es el momento de inercia referido a los ejes baricéntricos, multiplicado por las distancias de 1 y de 2. Es decir que están referidos a los ejes, llamémosle X' e Y'. Entonces, ahora les aclaro un poquito más y ustedes me hacen la pregunta. Este Ix0, Y0, en realidad es, si yo tengo de nuevo mi sección y tomo un elementito diferencial, las distancias serían, esta sería Y0 y esta sería X0. ¿Me siguen? Entonces, el centrífugo, cuando la sección es simétrica, se anula, es 0. Cuando la sección es simétrica. Pero no siempre tenemos sección simétrica. Por ejemplo, hay veces que la sección tiene esta forma. ¿No? Estoy dibujando en perspectiva para que vean que el ingeniero no es cuadrado. ¿Ok? Pero si la sección es cuadrada o es rectangular, este centrífugo es 0. Entonces, si yo quiero tomar un momento de inercia respecto a ejes que están fuera de la sección, me va a quedar solamente el segundo término. El primer término se me va a anular. Ahora sí pregunten. Le quería preguntar cuál era la fórmula para Ix0, Y0.
La genérica es Sí. que el IX0 y 0 es la integral extendida al área del diferencial área multiplicado por las distancias, si quieren llamémosle X0 e Y0 o IX, estas que están acá. Este es el elementito diferencial de área. ¿Sí? Esa sería la genérica. Esa sería la genérica. ¿Quedó claro? Perfecto, profe, muchas gracias. ¿Mm? Ahora, tengan cuidado porque, repito, cuando la sección es simétrica, porque las distancias entran con su signo, fíjense. Este elementito diferencial tiene X positivo y positivo. Pero si el elementito diferencial es el espejado, que está acá abajo, el Y entra negativo. El X sigue siendo positivo, pero el Y entra negativo, entonces se anula. Se anulan entre sí. Repito entonces, para secciones simétricas, con ejes baricéntricos que dividen áreas iguales, el centrífugo respecto a los ejes baricéntricos son 0. ¿Lo van siguiendo? No se asusten después de todas estas cosas, no se tienen que acordar de tantas cosas, son definiciones. Algunas las vamos a utilizar con más frecuencia que otras. Y lo mismo lo podemos trabajar atento a que, fíjense, las distancias de 1 y de 2 es los catetos del radio. Bueno, los momentos polares lo puedo expresar entonces de esta manera. Bueno, entonces en el apunte ustedes tienen algunos ejemplos de cómo calcular momentos de inercia, fundamentalmente. Ya enseguida vuelvo. Por ejemplo, decimos, bueno, si yo tuviera un rectángulo y el eje está en la base, aplicando la definición, llego a que el momento de inercia es b por h cubo sobre 3. ¿Está bien? Y en el mismo apunte se puede demostrar que si este es el eje X, el momento de inercia, en realidad acá me estaría faltando para completar un IX0, el momento de inercia baricéntrico es b por h cubo sobre 12. Es decir, si ustedes aquí, en definitiva, ¿cómo llegan a este valor? Bueno, en definitiva, es el producto del área por la distancia al cuadrado. Bueno, el área sería b por h sobre 2, ¿está bien? Y la distancia sería por h sobre 4. ¿No? ¿De acuerdo? Bueno, si hacemos eso, a ver si me da b por h sobre 2, sí, por h sobre 4. Entonces, aquí debería llegar a que esto sería b por h cubo sobre 12. Pero no se llegaba de esa manera. Profe, ¿no es h cuadrado sobre 4? Claro, porque es la distancia al cuadrado. Sí. Este va al cuadrado. Ahí está. Entonces, con eso llegan a esta relación, BH cubo sobre 12. No importa, entonces, después ahí ustedes en el apunte lo tienen mejor calculado. Pero este valor lo vamos a utilizar muy frecuentemente. Ahora, algún voluntario dígame cuánto vale el I0. Por analogía con este. B al cubo por h sobre 12. Perfecto. B al cubo. El que va al cubo, por h sobre 12. Entonces,
ya puedo empezar a tener algunos resultados. En una sección rectangular, el IX0 es mayor que el Y0. Si la sección es cuadrada, los momentos de inercia son iguales. ¿No? Los momentos de inercia son iguales. Entonces, si yo tuviese una sección rectangular, el mayor momento de inercia siempre, como lo vimos al principio de la clase, está relacionada al lado que tiene mayor altura. En este caso, el IX. Bueno, aquí también está el radio de giro, sacado como la raíz cuadrada del momento de inercia dividido el área. Entonces, para una sección rectangular, es conocido que el radio de giro es directamente h sobre raíz de 2. ¿Mm? Y así siguiendo, vamos a cambiar esto de lugar, y así siguiendo, ustedes pueden encontrar como momentos de inercia de secciones de un triángulo, de un círculo, y si ustedes entran a googlear esto, pueden encontrar infinidad de tablas, sin necesidad de calcularlas a mano. ¿Mm? Entonces, esta de hecho es una tabla que la pueden sacar del googleo que hagan, y existe entonces para secciones geométricas cuáles son todas estas características, y son variadas. Puedo tener desde un rectángulo hasta un elipse, hasta un semiarco, hasta un arco. ¿Mm? O sea, cada sección tiene su propia característica. ¿Cómo se calculan? Bueno, se calculan con las herramientas que les acabamos de explicar. ¿Qué pasa con áreas compuestas? ¿Qué quiere decir área compuesta? Bueno, a ver, si yo tengo un rectángulo, bueno, es fácil resolverlo. Pero ¿qué pasa si ahora tengo una sección que tiene esta forma? Entonces, por ejemplo, esta es la forma de la sección en su contexto. ¿Ok? ¿Cómo calculo las características geométricas de una sección compuesta? ¿No? Bueno, en principio, las secciones compuestas puedo directamente hacer suma de los momentos de inercia de sus partes integrantes. Es decir, yo puedo discretizar esta sección compuesta en 3 rectángulos y calcular el momento de inercia de esos 3 rectángulos y sumarlos, referido a sus baricentros. De esto vamos a hacer ejercicios. Ahora, si los ejes están fuera de la sección, ahí aplico Steiner. Si los momentos de inercia referidos a sus ejes baricéntricos, voy a cambiar el color para que ustedes me entiendan, es decir, calculo los momentos de inercia referidos a cada eje baricéntrico de cada rectangulito y los puedo sumar. ¿Mm? Ahora, si los tengo que referir a ejes que están fuera de la sección, bueno, ahí ya no es suma, pero tengo que aplicar el teorema de Steiner, que es lo que está aquí explicado. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, fíjense que si yo quisiera encontrar el momento de inercia referido al eje X, aplico Steiner. Es el momento de inercia propio más el área por la distancia al cuadrado. Por ejemplo, del área 1. Y después hago lo mismo para el área 2. Sobre esto vamos a hacer algunos ejemplos a continuación de esta explicación. Profe, me quedó todavía una pequeña duda. ¿Sí? Entonces, para poder calcular el momento de inercia de esa pieza, por ejemplo, respecto de su baricentro, nosotros calculamos el momento de inercia de cada uno de los rectángulos y aplicamos a Steiner respecto al baricentro, digamos. Exactamente, sí, respecto al Perfecto. baricéntrico. Sí. Porque, a ver,
esta pieza por sí misma debe tener un baricentro. ¿Ok? Entonces usted puede tener como problema determinar el momento de inercia referido, por ejemplo, a los ejes X1 y Y2, que son ejes del baricentro de la sección. O sea, acá estaría el baricentro de la sección, lo que llamamos G. Acá también tiene que aplicar Steiner, porque sería el momento de inercia propio del área 1, ¿está bien? Multiplicado por la distancia, por el área, por la distancia al cuadrado. Si el baricentro tiene la suerte de que pase justo por el baricentro del elemento 1, bueno, esa distancia es 0 y ese momento de inercia se le anula. Por lo tanto, el único que le va a quedar es el momento de inercia propio. Pero el teorema de Steiner lo podemos aplicar tanto para momentos de inercia referidos a ejes baricéntricos, como para momentos de inercia de ejes que están fuera del eje baricéntrico, que no sea el eje baricéntrico. Porque también uno puede interesar en un determinado momento cuánto valen los momentos de inercia respecto a ejes que pasan por los lados de la sección. ¿Está bien? En todos esos casos tengo que aplicar Steiner. En todos esos casos tengo que aplicar Steiner. Quizás Profe, cuando veamos los ejemplos se le va a aclarar un poquito más el concepto. le hago una consulta. ¿Y para qué se aplica el conocimiento del momento de inercia? Bueno, precisamente es una herramienta que vamos a utilizar porque una tensión, que la vamos a definir la clase que viene, de una sección solicitada a un momento flector, que usted ya lo sabe calcular, es el momento dividido el momento de inercia multiplicado por una distancia. Aquí está el parámetro. ¿De acuerdo? Genial. Entonces, dependiendo de Entonces, cuál es el momento, es el esfuerzo, es la tensión a la cual está el tipo solicitada, de tensión. y ahí Bien. se puede ver. Si usted tiene esto que estoy dibujando, un momento aquí y un momento aquí, ¿ok? Este momento, o cuando usted calculó, por darle un ejemplo, momento en un pórtico, y yo quiero saber cuánto vale el estado tensional. Todavía no he definido tensión, me estoy adelantando, pero ustedes lo saben por ciencia de los materiales. Una tensión es un estado de tensión, ¿no es cierto? Que es el cual no tiene que superar un determinado valor, de lo contrario la sección colapsa. Esa tensión está en función del momento de inercia. Entonces, a Genial. usted ahí sumamente importante que usted sepa si la sección la va a colocar así o la va a colocar así, para tomar el mismo momento. Perfecto. Entonces, el Buenísimo. ingeniero, teniendo la misma sección, la tiene que ocupar en el sentido más eficiente. ¿Entendió el concepto? Sí, profe. Perfecto. Después de muchos años yo saqué como conclusión de que las tablas de los bancos de las plazas están puestas al revés. ¿No? ¿Correcto? ¿Coinciden conmigo o no? Claro. Es una broma, ¿eh? Porque se trataría más Sí. cosas. No, también por una cuestión de comodidad puede ser. De la otra manera capaz serían más incómodas. O por Sí, tema de por no costo. decirlo de otra manera, ¿no es cierto? Sí, claro, evidentemente. Bueno, Profe, sí. y una consulta. Los baricentros, porque por ejemplo, para cuando estamos usando teorema de Steiner, los calculamos, o sea, los determinamos gráficamente para medir las distancias como está hecho ahí en el... No, ya después les voy a explicar. Los baricentros, a ver, si uno tuviera prácticamente lo que es un rectángulo o un cuadrado, sabemos de que directamente está AH sobre 2 y AB sobre 2, ¿no? ¿De acuerdo?
en el caso de un triángulo, bueno, se puede, eso también está en geometría, se puede, o ya dije yo, que este es 1/3 de h, y está a 2/3 del vértice. Eso en cualquier tabla lo pueden determinar. Ustedes ponen en Google baricentro de secciones y les da todo esto. Pero claro, ¿cómo calculo el baricentro de esta sección compuesta? También lo pueden hacer por Steiner. Por ejemplo, si ustedes dividen, ¿no es cierto? Esta es el área A1 y esta es el área A2, y cada área tiene su baricentro en la parte central, lo sabemos, baricentros individuales. Yo conozco la distancia, por ejemplo, voy a poner acá I1 y acá voy a poner I2. Si yo quisiera determinar a qué distancia está IG, simplemente hago A1 por I1 más A2 por I2 dividido A1 más A2. Entonces, con eso, yo podré determinar fundamentalmente una distancia, la voy a dibujar ahí para no superponerlo, y sub G. Hago lo mismo en la otra dirección, y podré determinar, por ejemplo, la distancia XG. He tomado momento respecto a ese punto, pero podrían tomar momento respecto a cualquier punto del área, y entonces, pero respecto al punto al cual toman este momento, el área por distancia, momento estático, ahí estaría el G, el baricentro de la sección. ¿Me quedó claro con ese procedimiento? Para secciones que sean compuestas, ¿no? Para secciones simples como un rectángulo, un círculo, un triángulo, eso ya es conocido. Hasta un trapecio también es conocido. Yo al menos en mi época lo estudiaba en la escuela primaria, eso. Espero que ustedes al menos lo hayan estudiado en la escuela secundaria. Así que bueno, baricentros de secciones simples son conocidos. De secciones compuestas podemos aplicar Steiner. Perfecto, profe, gracias. Bueno, y uno de los últimos temas que vamos a ver, ya con esto después vamos a hacer un descanso y pasamos al ejercicio, es decir, en una sección compuesta como esta, al ingeniero a veces le interesa conocer, o sea, yo sé calcular el momento de inercia referido a los ejes baricéntricos, el momento de inercia referido a ejes que están fuera de la sección, etc. Pero a veces hay una pregunta de decir, ¿cuál es el momento de inercia máximo que tiene la sección? Porque a lo mejor la sección, poniéndola así, y para soportar cargas en esta dirección, voy a decir un exabrupto, pero no importa, es para que me entiendan la problemática, a lo mejor la pongo así, para soportar la misma carga, y referido al eje baricéntrico, esta tiene un mayor momento de inercia y es más eficiente que esta, que la misma sección puesta así. Entonces nos preguntamos lo que se llama momentos de segundo orden y de un mismo origen, que tiene como objeto determinar los momentos de inercia mínimos y máximos. Es decir, en este caso la sección se ha mantenido quieta y lo que estoy girando son los ejes, fíjense. El eje X lo he girado un ángulo θ y pasó a ser el eje U. Pero es lo mismo que mantener el eje X quieto y girar la sección. Esa sería la idea. Bueno, entonces acá hay algunas distancias U que están fundamentalmente definidas, la distancia U referido al nuevo sistema de eje,
y la distancia b referido al nuevo sistema de eje. No vamos a ir por todos los pasos, lo voy a explicar conceptualmente. Aquí están los valores en función del ángulo θ, que es lo que giró la sección. Entonces ahora voy a aplicar la definición. Fíjense, el IU, el momento de inercia referido al eje U, no es otra cosa que el diferencial área, pero ahora por la distancia b al cuadrado. Así que b lo tengo aquí expresado, y se trata de reemplazar b y hacer el desarrollo de las ecuaciones. No es más que eso. Así que bueno, aquí está el desarrollo de las ecuaciones, y fíjense, después trabajando con estas ecuaciones, no hay nada raro, porque acá hay que hacer distributiva, hay que desarrollar el producto, etc. Esto es cuestión de álgebra, no hay otra cosa. Fíjense que podría entonces estar llegando al valor de cuánto vale el momento de inercia referido al eje IU. Por supuesto que está en función de los ejes IX y Y. Fíjense que son ejes baricéntricos. Entonces, el IU está IX multiplicado por coseno cuadrado, I multiplicado por seno cuadrado, y se le resta el centrífugo, menos el I sub XI por el seno de 2θ. Es decir, que el momento de inercia depende de los momentos de inercia propios y depende de cuánto giró el eje. Bueno, lo mismo si quiero calcular el I sub B, ahí lo tiene, con el mismo procedimiento, y lo mismo si quieren calcular el I sub V. Entonces, aquí tienen el valor del I sub V. Pero todos ellos están en función de su momento de inercia propio y de cuánto giró el eje. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿y esto para qué sirve? Bueno, precisamente a mí me interesaría saber de las infinitas posiciones que puede ocupar θ, ¿cuál es el valor de θ que me da el mayor momento de inercia? Ese sería el concepto de este tema. Entonces, bueno, esto no voy a entrar en esto. Se aplica una condición de máximo y mínimo, o sea, se hace la derivada de IUV respecto de θ es igual a 0, ¿de acuerdo? Y se encuentra el valor de θ para el cual el momento de inercia es máximo. Por supuesto, respecto a un eje será máximo y respecto al otro eje será mínimo. Hasta ahí es conceptual, no se preocupen por esto. Si este valor de θ ustedes lo reemplazan en las ecuaciones, en estas ecuaciones que acabamos de demostrar, este valor de θ lo reemplazan aquí, no está en los apuntes, no se lo pedimos, no es necesario hacerlo en un examen final, no se preocupen, conceptualmente, lo reemplazan acá, obtienen una simple expresión algebraica que me permite calcular los valores de momento de inercia mínimo y máximo. Leámosla la ecuación. Fíjense, el momento acá, ¿por qué es máximo y mínimo? Porque simplemente cambia un signo. Entonces, el momento de inercia X más el momento de inercia Y dividido 2, más la raíz cuadrada del IX menos el Y sobre 2 al cuadrado, más el IXY al cuadrado. Vamos a hacer ejercicio de esto. Si sumo, obtengo el máximo, si resto, obtengo el mínimo. ¿Entendieron? Entonces, este es el procedimiento analítico para encontrar el momento de inercia máximo y mínimo. ¿Qué necesitan como dato? Simplemente los momentos de inercia referidos al eje XY. Es decir, que si ustedes tuvieran una sección compuesta, primero tengo que determinar los momentos de inercia referidos a los ejes baricéntricos,
Y estos, el I X0 y el I0, al margen de la denominación, que es distinto, son los que entran en esta ecuación. ¿Ok? Y el I X0 y 0 son los que entran en esa ecuación. O sea que ustedes tienen que siempre tener como dato los momentos de inercias baricéntricos para encontrar los mínimos y máximos. ¿Pregunta? Es muy simple, es una ecuación básica. Vamos a hacer ejercicio ahora enseguida en la segunda parte. Y finalmente, y ya con esto hacemos el descanso, hay un procedimiento, después bueno, hay algunas propiedades, después ustedes léanlo, que es siempre les causa problema a los estudiantes, que es el círculo de Moore, o el círculo de Lang. Nosotros, ¿se acuerdan que yo les dije que no íbamos a estudiar procedimientos gráficos en esta materia? Pero sí hemos dejado dos procedimientos gráficos, el círculo de Moore y el círculo de Lang. Por ahí insistimos en los esfuerzos internos, que ustedes los grafiquen bien, pero no son procedimientos gráficos eso, porque ustedes las determinaciones las hacen analíticas. Nos interesa que ustedes grafiquen los esfuerzos internos, pero no son gráficos los procedimientos. El círculo de Moore y el círculo de Lang, que son los dos procedimientos gráficos que hemos mantenido en la materia a lo largo de los años, es porque consideramos que es una herramienta didáctica que le permite ver gráficamente mejor las cosas. En este caso, momento de inercia mínimo y máximo. Lo que entra por los ojos, quizás a veces se entiende mejor. No voy a entrar, acuérdense que tanto Moore como Newton, como Lang, etc., todas estas cosas las hacían porque no tenían televisor, ¿de acuerdo? Generalmente, como por ejemplo también la ecuación de la línea elástica. Todos esos logros que eran matemáticos, o sea, Moore, Lang, o estos tipos eran matemáticos, no eran ingenieros. El entretenimiento que ellos tenían eran los domingos juntarse en la plaza del pueblo a resolver problemas matemáticos. ¿Lo sabían? Y así todavía estudiamos cosas que ellos resolvían. Bueno, se puede demostrar que utilizando las ecuaciones, fíjense, utilizando las ecuaciones de IU y desarrollándola como tienen en el apunte, se llega a la ecuación de una circunferencia. Así de simple, se llega a la ecuación de una circunferencia. Entonces, podemos utilizar lo que se llama el círculo de Lang para poder determinar momentos de inercia mínimo y momentos de inercia máximo, conociendo los momentos de inercia baricéntrico de la sección. Es decir, el círculo de Moore me permite obtener momentos de inercia mínimo y momentos de inercia máximo. Simplemente porque Moore demostró que las ecuaciones de los momentos de inercia referidos a ejes cualesquiera, U y B, si ustedes la trabajaban, como está trabajada en el apunte, se llega a la ecuación de una circunferencia. Entonces el tipo lo que hizo es traza la circunferencia con los datos de los momentos de inercia de la sección y rápidamente determina el momento de inercia mínimo y máximo sin necesidad de hacer esta ecuación. Entonces, gráficamente, rápidamente se puede obtener, repito, los momentos de inercia mínimo y máximo, y con el círculo de Moore también me permite determinar los ejes respecto al cual esos momentos de inercia son mínimo y máximo. Eso es mejor que lo veamos en los ejercicios que vamos a ver después del descanso. No tiene sentido ahora ponernos a mirar todas estas líneas, ¿no es cierto?, hablar sobre un abstracto, porque la verdad que no lo van a entender, al igual que el círculo de Lang. Tampoco hablar de esto, es mejor verlo en un ejercicio aplicado directamente. ¿Está bien? Mire la cantidad de líneas que tenemos acá, ¿no?
Así que para mí no tiene sentido verlo acá, sino verlo en el ejercicio. Así que tengan paciencia con el círculo de Moore y círculo de Lang. Lo vamos a ver, repito, después de, en los ejercicios que vienen a continuación. Bueno, ¿les parece que hagamos un pequeño descanso y nos volvemos a juntar para ver algunos ejercicios del trabajo práctico número 5? Bueno, profe. Bueno, son las 17:12, para hacer cuenta redonda, nos volvemos a juntar a las 17:30. ¿Les parece? ¿Mm? Sí, sí. Perfecto. Bueno,